Informes de expertos para solicitantes de asilo de Kirguistán. Problemas de violaciones de derechos humanos y represión política en Kirguistán. Hola, estimados colegas. Este video está dirigido a las firmas legales que representan los intereses de los solicitantes de asilo de Kirguistán. Me llamo Maxim Haritonov y me especializo en la preparación de informes de expertos para solicitantes de asilo. En este video les contaré cómo abordo el análisis de la situación en Kirguistán, destacando los problemas clave de violaciones de derechos humanos, y explicaré por qué el informe de expertos juega un papel crucial en los casos de concesión de asilo. ¿Qué es un informe de expertos? Como seguramente saben, un informe de expertos es un documento analítico independiente destinados a ser presentados ante el tribunal y las autoridades migratorias. Su objetivo es justificar que el solicitante realmente enfrenta una amenaza en su país y no puede regresar allí de manera segura. Este informe respalda la historia personal del solicitante con datos objetivos, analiza la situación en el país y demuestra la conexión entre el contexto general y las circunstancias individuales del cliente. El informe de expertos confirma el contexto y la situación general en el país, incluyendo la inestabilidad política, la represión y los conflictos, citando fuentes internacionales y locales. Ayuda a justificar los riesgos personales del solicitante, demostrando la conexión entre las condiciones en el país y las amenazas individuales. Refuerza la base probatoria, confirmando que el solicitante pertenece a un grupo vulnerable que está siendo perseguido. Confirma los hechos citando fuentes autorizadas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU y otras, presentadas según el estándar OSCE. Entre mi experiencia y logros, quiero destacar lo siguiente. En los últimos 2 años he preparado más de 100 informes de expertos que han ayudado a los solicitantes de asilo a obtener asilo. Colaboro con 15 de las principales firmas legales de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En 2024 fui reconocido como ganador de los Expert Witness Awards en la categoría de Mejor Experto en temas de inmigración y asilo. Todos mis informes cumplen con los estándares del Tribunal Supremo y los requisitos del Código de Procedimiento Civil. A las solicitudes de las firmas legales respondo en 1 hora y preparo el informe en 1 semana. Ahora hablemos de las violaciones de derechos humanos en Kirguistán. Kirguistán enfrenta una serie de violaciones sistemáticas de derechos humanos, inestabilidad política. Después de un periodo de cambio de poder, se observan represiones contra la oposición política y los activistas. Los medios de comunicación independientes y los blogueros son objeto de arrestos, amenazas y persecuciones por criticar al gobierno. Las estructuras estatales, incluida la sistema judicial, a menudo están influenciadas por las élites, lo que limita el acceso a una justicia justa. La tensión entre los grupos étnicos a veces lleva a la violencia y la discriminación, especialmente en las regiones del sur. Los representantes de la comunidad LGBT enfrentan amenazas, ataques y condena pública. Los representantes de las minorías religiosas enfrentan presión, registros y persecución por parte de las fuerzas del orden. La violencia doméstica sigue siendo un problema grave y las víctimas a menudo carecen de acceso a una protección adecuada. Las manifestaciones y las demostraciones son reprimidas con dureza y sus participantes son arrestados. En el informe detallo todos los aspectos con referencias a las fuentes y mis conclusiones y hallazgos. ¿Cómo realizo el trabajo en los informes sobre Kirguistán? Normalmente preparo informes de expertos basándome en las instrucciones que recibo de grandes firmas legales. Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea. El tipo de preguntas que me plantean incluye una descripción del clima político actual en Kirguistán, abarcando la presión sobre la oposición, cómo las autoridades tratan a los participantes de las protestas y a los activistas civiles, y qué riesgos enfrentan los representantes de la comunidad LGBT y las minorías religiosas. ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres y el acceso a la protección contra la violencia doméstica? ¿Cuáles son las posibilidades de reubicación interna? ¿Qué tan realista y seguro es esto para los solicitantes? ¿Qué riesgos existen para los periodistas y los blogueros independientes? ¿Qué amenazas enfrentan los representantes de las minorías étnicas, especialmente en las regiones del sur? ¿Cómo creo un informe de experto? Crear un informe es un trabajo minucioso que requiere un enfoque cuidadoso en cada etapa. Normalmente empiezo por estudiar todos los documentos presentados por el solicitante. Pueden ser declaraciones personales, pruebas de persecución, grabaciones de entrevistas y decisiones de rechazo. Mi tarea es entender qué hechos y pruebas necesitan ser reforzados para justificar al máximo el riesgo para el solicitante. El siguiente paso es investigar la situación en el país de origen.
Utilizo fuentes internacionales y locales de confianza para recopilar información actual sobre lo que está sucediendo en el país, especialmente en el contexto de las amenazas a la seguridad del solicitante. Aquí es importante mostrar cómo la situación general en el país se relaciona con la historia personal del solicitante. Después de eso, preparo la justificación. Con base en los datos recopilados, analizo qué riesgos amenazan específicamente al solicitante si regresa a su país. Mis conclusiones siempre están respaldadas por referencias a fuentes verificadas, para que el informe sea lo más objetivo y confiable posible, y por supuesto presto mucha atención a cumplir con los estándares. Todos mis informes están estrictamente regulados y cumplen con las directrices establecidas en la Guía Práctica del Tribunal Supremo sobre pruebas de expertos. Cada informe contiene una declaración de veracidad, que confirma que los datos presentados se basan en fuentes confiables y que las opiniones expresadas son mis juicios profesionales. Todos mis informes cumplen con los estándares establecidos. Siempre confirmo la precisión de los hechos presentados y la corrección de mis conclusiones. Mi remuneración no depende en absoluto del resultado del caso, lo que garantiza la objetividad de mi trabajo. Además, si es necesario, estoy dispuesto a comparecer en el tribunal y dar testimonio sobre la situación en el país de origen del solicitante. ¿Cómo encargar un informe? Si sus clientes necesitan un informe de expertos, contáctenme en info@humanrights.com. Los informes pueden ser pagados a través de Legal Aid, lo que los hace gratuitos para los solicitantes cuyos casos están respaldados por asistencia legal estatal. Para solicitudes privadas se ofrecen condiciones de pago flexibles. Trabajo no solo con solicitantes de Kirguistán, sino también de países, la antigua Unión Soviética, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Rusia. El informe de expertos es una herramienta clave que puede influir en el resultado exitoso del caso. Ayuda no solo a demostrar la realidad de la amenaza, sino también a aumentar la confianza del solicitante ante el tribunal y las autoridades migratorias. Con gusto ayudaré a usted y a sus clientes a lograr justicia. Gracias por su atención. Hasta pronto.